Ese puerto, el contrato se firmó el 2019, ¿okay? Ha sido inaugurado el fines del 2024. O sea, han pasado 5 años. ¿Por qué en esos 5 años el gobierno central, los gobiernos locales no hicieron obras? Mira, tienes un gran puerto, va a ingresar mucha carga, no solo al Perú, no solo a Lima, se va a ir pues al interior del país, se va a ir también a Brasil. Pero no hay carretera, no es solo puerto, no hay carretera. Fíjate tú, por ejemplo, México el 80% de lo que exporta es a Estados Unidos. Gran parte de la inversión que hay extranjera en México y Estados Unidos. Entonces, México sería más colonia que Estados Unidos que el Perú, ¿no? Yo creo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Qué pasa en América Latina? Hoy hablaré sobre el megapuerto chino de Chancay con el profesor Carlos Alberto Aquino Rodríguez. Mi invitado es actualmente director del Centro de Estudios Asiáticos y profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Buenos días, profesor. Gracias por aceptar la invitación al programa. ¿Cómo estás, Michael? Qué gusto estar aquí. Vale, empecemos por aclarar los aspectos fundamentales. El líder de China, Xi Jinping, anunció personalmente la apertura del puerto el 14 de noviembre de 2024. Y la pregunta es, ¿por qué los chinos decidieron construir un puerto en Chancay? Hay varias razones, creo yo, ¿no? Primero, obviamente, es un reconocimiento al creciente papel que tiene Latinoamérica en la estrategia china, ¿no? Latinoamérica es un importante proveedor de materias primas, por supuesto, para su industria de minerales, hierro, cobre, recursos energéticos, petróleo, gas natural, alimentos para su población, pero también es un mercado, ¿no? Es un mercado en crecimiento. Uno junta a Brasil, México, todos son cuantos, probablemente 450 millones de habitantes. Entonces es un importante mercado para los productos chinos también, ¿no? Y en particular, en el caso de por qué en Chancay, por qué Perú es pues la puerta de entrada, ¿no? En el Pacífico hacia Latinoamérica, es el gran mercado brasileño, el gran mercado argentino, y Chancay en particular es un puerto muy importante porque tiene pues una profundidad, ¿no? Un calado de 20 metros profundo que hace que los barcos más grandes del mundo puedan acodar allí, ¿no? Y también obviamente el Perú es un país, de todos los países creo de Latinoamérica, muy amigable a China. Nosotros no discriminamos, por ejemplo, por ningún problema a los chinos. Es un país con el que China tiene una gran relación histórica, diplomática, de migración. Y además el Perú pues, es un país muy abierto a la inversión extranjera, ¿no? Prácticamente si viene una empresa extranjera a invertir en el Perú no tiene casi ningún problema, ninguna restricción, ¿no? Entonces todas estas razones creo yo han hecho que los chinos se interesen en el Perú y en Chancay en particular. Por supuesto, como usted dijo, el negocio funciona en ambas direcciones, pero ¿qué beneficios económicos traerá el puerto para Perú? ¿Cómo afectará la exportación de materias primas como el cobre? Sí, Perú ya desde hace algunos años tiene a China como su principal socio comercial, ¿no? En el caso específico del Perú, un tercio de lo que Perú vende al mundo va a China, ¿no? Y de eso, o el 70% de lo que vende a China es cobre, y cobre es el principal producto del Perú. Casi un 30% de todo lo que el Perú exporta al mundo es cobre, ¿no? Pero no solo cobre, ¿no? Hay muchos productos que están. El Perú se está convirtiendo, por ejemplo, en una potencia agroexportadora, agroindustrial. Somos el primer exportador mundial de arándanos, el segundo de paltas, o abogado le llaman en México, uvas frescas. Entonces yo creo que hay un gran potencial exportador y eso se está exportando más a China, pero también a Asia. Lo que pasa es que hasta ahora toda la carga que salía del Perú o de América del Sur no iba directamente a China. Como no había un puerto grande, tenía que irse ya sea a México,
Manzanillo o ya sea a Estados Unidos, y de ahí recién ir a China o a Asia, ¿no? Entonces no había una vía directa. Entonces ahora con el puerto de Chancay va a haber una vía directa y dicen que eso va a representar 10 días o quizá más de ahorro, ¿no? Los barcos van directamente a China y representa 20% o 25% de ahorro en flete. Entonces, obviamente las exportaciones que salen del Perú o a través del Perú, de Brasil, de Libia, Chile, Colombia, Ecuador, van a llegar más rápido a China y más barato, por supuesto. Entonces, vamos a exportar más a China, vamos a ser más competitivos vendiendo productos a China. Y no solo eso, productos que todavía no exportamos a China o a Asia porque es muy caro el flete, obviamente con un flete más barato va a ser mucho más competitivo. Entonces el Perú puede exportar más, puede exportar productos distintos, pero no solo eso, el comercio, como tú bien sabes, no es solo exportar, es también importar. Y Latinoamérica, tú sabes pues que necesitamos muchos productos industriales, no solo necesitamos como consumidores celulares, autos, ropa, sino la industria necesita maquinaria, necesita componentes y también una parte creciente que necesitan los países latinoamericanos para su industria viene de China o de Asia. Entonces, el beneficio también va a ser comprar productos, ya sea bienes de consumo o bienes para la industria, mucho más barato. Entonces, los beneficios son bastante grandes. Todo esto me parece muy prometedor, pero, profesor Carlos, ¿el puerto de Chancay representará una amenaza para Panamá y su canal? ¿Cómo impactará a los puertos de Chile, Ecuador y Brasil? Bueno, el canal de Panamá es usado principalmente por el comercio con China. Es usado principalmente por Brasil, ¿no? Brasil no tiene costa al Pacífico. Entonces, la carga brasileña para irse a China tiene que subir por el Atlántico hasta pues la línea ecuatorial y ir por el lado del Atlántico del canal de Panamá, atravesar el canal de Panamá y irse a China. Cuando se haga un ferrocarril que una, y seguro se va a hacer, un ferrocarril que una el puerto de Chancay con Brasil, con su frontera, será posible que los productos brasileños salgan a través, ya no del canal de Panamá, sino a través de Chancay. Y obviamente ahí el impacto va a ser para el canal de Panamá, porque la carga brasileña ya no va a tener necesidad de pasar por ahí. Y tú sabes que, por ejemplo, el 30% de lo que vende Brasil va a Chile. Entonces, toda esa carga ya no va a ir por el canal de Panamá, iría a través del Perú. Pero no solo eso, la carga también que viene de China a Brasil, obviamente tiene que ir por el canal de Panamá y recién llegar a Brasil. Y te decía, ¿no? La mitad de lo que China compra de Latinoamérica es de Brasil. Entonces imagínate tú, ¿no? Para China va a ser un gran ahorro también, no solo para Brasil, por supuesto, los exportadores, sino China también va a poder comprar más baratos productos, no solo del Perú, sino también de Brasil, ¿no? En el caso de los países como Chile, como Ecuador, Colombia, ¿no? También, por supuesto, va a haber un impacto, ¿no? A veces, eventualmente, salían algunos barcos de Chile, por ejemplo, de sus puertos Valparaíso, San Antonio, especialmente llevando frutas frescas, pero con el puerto de Chancay, obviamente, van a venir los barcos chilenos hasta Chancay y de Chancay se van a ir directamente a China. Entonces, por supuesto, los puertos chilenos también van a ser afectados. Claro, los puertos chilenos, pero los empresarios chilenos van a ganar, porque obviamente va a ser más seguro y más frecuente, ¿no? Los barcos que vayan directamente desde el Perú a China. Entonces, sí, por supuesto, va a haber una afectación, en principal a Chile, ¿no? Porque de Ecuador, el puerto de Guayaquil es muy pequeño, no sale mucha carga. Buenaventura, Colombia, también tiene un puerto en el Pacífico que también es muy pequeño, ¿no? El gran afectado sería en todo caso los puertos chilenos. Pero tenemos también en esta ecuación Estados Unidos y Estados Unidos ha reconocido
Muy rápidamente, el potencial militar del puerto. ¿Deberían las autoridades de Perú temer un deterioro en las relaciones con Estados Unidos debido a la inversión china? A ver, Estados Unidos, como dices, ha manifestado pues su preocupación, ¿no? Por el posible uso militar de este puerto, ¿no? Pero el gobierno peruano le ha explicado que eso sería muy difícil de usar por varias razones, ¿no? Primero, ninguna fuerza militar extranjera puede ingresar al país porque no solo tiene que pedir permiso al gobierno, sino que tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. Imagínate tú, cuando el presidente Biden vino en noviembre para el APEC, tú sabes que el presidente de Estados Unidos se desplaza pues con sus aviones, helicópteros, servicio secreto, autos, como 500 personales de seguridad, ¿no? Mira, para que ese personal de seguridad ingrese al Perú, el Congreso peruano tuvo que aprobarlo por una ley. Entonces, si China quiere traer sus barcos, obviamente va a tener que hacer eso, ¿no? Entonces, no es fácil. El Perú no creo que le den, obviamente, el Perú no debería darle en todo caso, porque somos muy amigos de Estados Unidos, ¿no? Ahora, claro, alguien dirá, las navieras chinas, los barcos de guerra chinos pueden venir al Perú sin pedir aviso, pero eso sería pues en caso extremo de guerra, ¿no? Y si es así, Estados Unidos con sus submarinos hundiría los barcos chinos antes de que lleguen al puerto. Entonces yo la verdad, disculpa, pero veo que es no tiene sentido esa preocupación de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Estados Unidos se preocupará, pero ese es el problema de Estados Unidos, ¿no? Pero en verdad no creo que haya alguna preocupación. Pero es un puerto privado, sí, es un puerto manejado por China, sí, pero está sujeto a la jurisdicción, a las leyes peruanas, ¿no? Sí, solamente quería decir que los militares siempre piensan en el peor escenario. No, bueno, es su tarea, es su trabajo. Obviamente. Durante la construcción, muchos edificios residenciales resultaron dañados. Hasta donde sé, ni la empresa ni el gobierno han cubierto aún las pérdidas. En Chancay, muchos residentes no tienen acceso a agua potable. El hospital local está en condiciones deplorables y también hay escasez de escuelas. Las autoridades peruanas han obligado a los chinos a realizar inversiones que mejoren el nivel de vida de los habitantes de la zona o no. A ver, primero sobre la primera parte de tu pregunta. Eh, sí es cierto, hubo problemas cuando se hizo el túnel en particular, algunas casas resultaron afectadas, pero por lo que yo sé, he leído, yo creo que se ha llegado, empresa y habitantes han llegado a algún arreglo, ¿no? Lo que sí hay son quejas, por ejemplo, ¿no? De los pescadores que obviamente hacer un gran puerto allí va a cambiar pues el medio ambiente, los pescadores que tenían sus labores ahí se han visto afectados y no sé el detalle, ¿verdad? Pero he leído que la empresa está tratando de llegar a un arreglo. Supongo que habrán llegado a un arreglo, ¿no? Porque en verdad ya no se escucha mucho de ello. Ahora, sobre lo segundo, es cierto, Chancay tiene problemas, pues ya lo mencionaste, de agua potable, el tema de carreteras, postas médicas, pero en verdad se supone que eso es una labor que debería hacer el gobierno local y el gobierno central, ¿no? La empresa china, que yo sepa, creo que construido una posta médica y todo lo demás. En todo caso, la idea es que el puerto de Chancay en sí va a generar ingresos, ¿no? En el Perú tenemos un sistema llamado CANU, por ejemplo, una empresa minera se establece en un pueblo y parte de los impuestos que esa empresa minera paga al gobierno central, parte se quedan en el pueblo, en el lugar. Y con eso se supone el pueblo, el gobierno local puede hacer gasto. El problema en el Perú es que lamentablemente pues tenemos un gobierno central, gobiernos local muy ineficiente. Mira, ese puerto, el contrato se firmó en 2019, ¿okay? Ha sido inaugurado el fines del 2024. O sea, han pasado 5 años. ¿Por qué en esos 5 años
el gobierno central, los gobiernos locales no hicieron obras, ¿no?, para mejorar. En verdad el problema es bastante serio porque, claro, ahorita hay un problema, como hemos dicho, de agua potable, postas. Imagínate tú, se dice que esa ciudad va a multiplicar sus habitantes. Se dice que de los 50.000, 60.000 que tiene, Exacto. en 15 años serán 3, 4 veces. Pero el problema es falta de previsión. Yo supongo que el gobierno, la empresa va a tener que pagar impuestos, por supuesto. El problema es qué se hace con los impuestos, ¿no? Se supone que el gobierno, repito, central, el gobierno provincial, debió o prever o debió o trabajar desde hace 5 años y desde ahora, pero lamentablemente no es así. El problema es más del gobierno, ¿no? Porque la empresa, tú le preguntas a la empresa y como todas las empresas dice, yo pago mis impuestos y lo que haga el gobierno con los impuestos ya no es mi problema. Pero yo entiendo que la empresa china, como todas las empresas, ¿no?, están tratando de hacer algo, pero yo creo que la mayor responsabilidad en todo caso es del gobierno, ¿no?, central y local. Pero lamentablemente, pues tú sabes que en el Perú tenemos gobiernos no muy eficientes y ese es el problema. Profesor Carlos, ¿cuáles son las próximas fases de desarrollo de este proyecto? ¿Se llevarán a cabo otros proyectos relacionados con el puerto como conexiones ferroviarias o autopistas? Bueno, en verdad el puerto, para que pueda cumplir su función de una manera completa, tiene pues que hacerse muchas cosas más, ¿no? Ya mencionamos hace un momento que el gran objetivo de China, de la empresa, es no solo sacar la carga de Perú, de Bolivia, de Chile, de Ecuador, Colombia, de los países limítrofes del Pacífico, sino sacar la gran carga brasileña, ¿no? Ya te dije, la mitad de lo que compra China de Latinoamérica es de Brasil. Entonces, obviamente, tiene que hacerse un ferrocarril. Bueno, hay planes, hay proyectos de hacer un ferrocarril Puerto Chancay, Brasil. El problema es quién lo va a hacer, ¿no? Inicialmente se dijo, bueno, que lo haga el Perú, ¿no? Se supone que es un ferrocarril que va a pasar por territorio peruano. Después se dice, pero el gran beneficiario va a ser Brasil, que lo haga Brasil o en todo caso el Perú. O ahora se dice, no, el gobierno no tiene dinero, que lo hagan las empresas privadas, las empresas chinas, las empresas brasileñas. Entonces, no hay acuerdo todavía en eso, pero de que se va a hacer un ferrocarril, se va a hacer. Eso sin ninguna duda. ¿Cuándo es otro problema, ¿no? Entonces, primero. Segundo, pero no es el único problema, ¿no? En realidad, mira, tienes un gran puerto, va a ingresar mucha carga, no solo al Perú, no solo a Lima, se va a ir pues al interior del país, se va a ir también a Brasil, pero no hay carreteras, no es solo puerto, no hay carreteras. Tenemos una carretera panamericana que sale de Chancay a Lima o de Chancay al norte y es pequeña, tiene que ampliarse la carretera. Entonces, falta mucho por hacer, en verdad, falta hacer mucha infraestructura. Se habla del ferrocarril Chancay-Brasil, se habla de ampliar las autopistas, de hacer ferrocarril, se va a hacer ferrocarril Chancay-Lima, Lima más al sur, Chancay al norte, se va a hacer y eso lo va a hacer el gobierno peruano, ¿no? El tema es que hay proyectos, no hay fecha de inicio, recién van a licitar, bueno, todavía no hay un plan entero, pero se va a hacer. Entonces sí, definitivamente falta mucha infraestructura. Ahora, no solo el tema de las vías conexas, ¿no?, ferrocarriles, carreteras, sino también tú sabes que el puerto de Chancay se ha inaugurado la primera etapa, 1.300 millones de dólares, pues supone que tiene 2 o 3 etapas, ¿no?, un total de 3.600 millones de dólares. Claro, la segunda etapa se hará cuando ya haya más trabajo, más carga y todo lo demás, ¿no? No solo eso, también hay la idea de que ya que tenemos un gran puerto allí, hacer una zona franca, ¿verdad? Una zona industrial, un parque industrial y todo lo demás en Chancay o cerca, ¿no? Pero bueno, todavía no hay nada porque no hay una ley. Se supone que recién en 1 o 2 semanas más quizás el Congreso apruebe una ley para dar incentivos tributarios para hacer esa zona económica especial o zona de procedimiento de exportaciones o parque industrial, como se llame, para que pueda traer industrias y fabricar bienes y exportar a China. Pero
eso todavía está en proyecto. O sea, en verdad faltan muchas cosas, ¿no? Claro. En Argentina, el ejército chino tiene acceso a la Estación Espacial China. En Ecuador hay preocupaciones sobre el impacto ambiental de las plantas hidroeléctricas. También en Chile y Bolivia, donde China ha invertido en minas de litio, se plantea la cuestión de si los chinos tienen demasiado control sobre los recursos estratégicos. ¿Piensa que el puerto le da a China un control excesivo sobre la infraestructura de Perú? ¿Existen preocupaciones sobre la soberanía del país? Bueno, obviamente ese puerto es el más importante en el Perú, o será el más importante en el Perú cuando se complete, ¿no? Por el momento el puerto del Callao es más grande, pero cuando se invierta todo esos 3.600 millones de dólares, el puerto de Chancay se convertiría en el más grande, en el más moderno del Perú y el más moderno del Pacífico Sur latinoamericano, ¿no? Entonces, obviamente, una empresa china tiene control sobre eso. Pero el Perú, pues, es un país, como te comentaba, abierto a la inversión privada e inversión extranjera. Por ejemplo, en el sur tenemos un puerto en Matarani, que también es un puerto grande, aunque más minerales, no sale otra carga. Y eso, la mitad es propiedad de una empresa de Estados Unidos y la otra mitad es propiedad de capitales peruanos. Lo que pasa es que la infraestructura en el Perú, a diferencia de otros países, ¿no? En otros países la idea es los puertos, los aeropuertos, las empresas eléctricas, que se supone para esos países son sectores estratégicos, deben estar en manos del Estado o de capitales nacionales. El Perú no, el Perú tiene otra idea. Bueno, que eso está bien, eso está mal, eso depende, pero si tú me preguntas a mí mi opinión, yo creo que si ese puerto es privado, no habría problema siempre y cuando esté bajo jurisdicción nacional y obviamente cumpla las leyes nacionales, ¿no? Y cuando haya necesidad, imagínate, en caso de conflicto, el Perú, las Fuerzas Armadas peruanas toman control de ese puerto. Entonces yo no creo que en ese sentido haya problema. Ahora, también hay competencia, ¿no? Como te digo, ¿no? O sea, es cierto, ese es un puerto chino, o no sé si has escuchado, en el sur, en Arequipa, hay un proyecto para hacer un puerto en Corio, ¿no? Que dicen que sería un puerto más grande que Chancay, porque ese puerto en Corio, en el sur, en Arequipa, y ahí hay muchas minas y está más cerca de Brasil, su profundidad, el calado es 30 metros, entonces podría ser un puerto mucho más grande que Chancay. Y se habla, no sé si será cierto, de que capitales europeos, de Estados Unidos, puedan invertir ahí. Me parece muy bien, para mí sería muy bien, ¿no? O sea, lo que yo te puedo decir, y creo que tiene bastante sentido, el Perú es un país abierto a la inversión extranjera, y siempre y cuando esa inversión extranjera, la inversión está bajo control del Estado, si no es propiedad del Estado, esté bajo control del Estado, yo creo que no habría mayor problema. Claro, lo ideal sería, ¿no?, que todo esté bajo control del Estado, pero hay dos razones, ¿no?, lamentablemente en el Perú. Primero, que el Estado no tiene dinero, y lamentablemente el Estado, pues, en el Perú y en muchos países del mundo, Latinoamérica, ha sido un pésimo administrador, ¿no? O sea, el puerto del Callao era un puerto del Estado. O sea, los puertos en el Perú, los aeropuertos en el Perú, hace 30, 40 años eran del Estado, pero se concesionó. Ese puerto en Matarani que te comento, era un puerto del Estado, pero se ha concesionado. O sea, se le ha dado por un periodo de 30, 40 años para que lo administre una empresa privada. Claro, el puerto de Chancay es diferente. El puerto de Chancay sí es propiedad china porque no había nada ahí. Los otros puertos eran puertos del Estado, se le ha dado en préstamo, digamos, en alquiler, si tú quieres, a las empresas privadas, nacionales y extranjeras. Entonces, en definitiva, podría causar preocupación, pero siempre y cuando no sea un monopolio de un Estado, de una empresa, yo creo que no está bien. Que haya competencia, que vengan todas las empresas del mundo a invertir aquí en el Perú, por lo menos esa es la idea, ¿no? Pero ¿preferiría el profesor que Estados Unidos invirtiera en Perú en lugar de China o no? Bueno, yo creo que el Perú es un país... Mira, yo prefiero que inviertan todos. O sea, mira, yo no creo que un país deba depender de otro, ¿no? Y lamentablemente, pues, incluso creo que es una pregunta tuya, ¿no? Está dependiendo en el comercio de China, ¿no? Y eso obviamente, yo creo que lo ideal sería que no sea así, ¿no? Entonces,
te respondo, o sea, lo ideal sería que inviertan todos, ¿no? China, Japón, Irán, Rusia, qué sé yo, todos. Obviamente bajo supervisión del Estado, bajo control del Estado. Mientras haya más inversión de más países pero no depende de un solo país, me parece lo mejor. Bienvenido a la inversión de Estados Unidos. Ojalá invierta en Corio, ¿no? Para balancear la inversión china. El problema con Estados Unidos, quizá tú sabes, pues lamentablemente en los últimos años no ha invertido mucho en Latinoamérica comparado con los chinos y bueno, ahora los problemas geopolíticos también un poco complicados, ¿no? Vale. Antes de pasar a la siguiente pregunta, si te gustó la conversación, suscríbete a mi canal, escribe en los comentarios de qué país eres y qué tema te gustaría ver o a qué invitado debería traer para el próximo episodio. Y, profesor, en el pasado los rusos chantajearon a Europa cortando el suministro de gas para presionar decisiones políticas a su favor. ¿Cree usted que existe un riesgo similar con China y sus inversiones estratégicas en América del Sur? Bueno, allá hay dos temas, ¿no? Uno creo que ya te comenté, o sea, por eso lo importante de no depender de otro país extranjero. No hay que depender porque puede ser sujeto a chantaje, como tú lo dices. Y segundo, en realidad, yo no creo por el momento que hay alguna razón para que China pueda chantajear al Perú, porque felizmente hasta ahora tenemos muy buenas relaciones con China, no creo que haya problemas entre los dos países, entonces, pero si hay algún problema, claro, hay un riesgo, ¿no? Por eso te decía, ¿no? Yo creo que ningún país debe depender de otro para evitar, ¿no? Posibles problemas que pudieran surgir. Pero justamente para evitar eso, mejor tener relaciones diversas con todos los países del mundo. Sí, lamentablemente creo que la independencia total ya no es posible y que siempre hay que estar en el equipo de alguna de las superpotencias. Perú parece estar jugando en ambos frentes. Veremos qué resulta de ello. Profesor Carlos, la última pregunta. ¿Se está convirtiendo Perú en una, entre comillas, colonia económica de China? Antes de contestarte esta pregunta, un poco comentando lo que acabas de decir, yo creo que el Perú tiene una suerte, ¿no? Por ejemplo, no somos tu país Polonia, no somos Ucrania, está cerca Rusia, no estamos cerca China, no estamos cerca Rusia. O sea, el peligro, si tú quieres, es lejano, ¿no? Tampoco estamos tan cerca de Estados Unidos. Somos un país lejano de los grandes conflictos. Por suerte nuestra, Latinoamérica es un continente que no ha habido guerra gran importante en más de 100 años. Europa es otra cosa, Asia también. Entonces esa es un poco la suerte que tenemos, ¿no? Y por eso yo creo que el Perú puede darse el lujo de tener relaciones buenas, ojalá sea así con las grandes potencias. Es posible ser amigos de todo el mundo porque, como te digo, lo bueno, en el caso particular de Perú, somos un país periférico y nuestro apoyo, incluso aunque apoyemos a Estados Unidos o China, nuestro apoyo no es tan significativo, somos pequeños. Ahora, sobre la última pregunta, bueno, claro, si uno ve algunos indicadores, podría pensarse así, ¿no? Pero en verdad, eso de colonia es relativo, ¿no? Porque, a ver, fíjate tú, por ejemplo, México. México, el 80% de lo que exporta es a Estados Unidos. Gran parte de la inversión que hay extranjera de México y de Estados Unidos. Entonces, México sería más colonia que Estados Unidos, que el Perú, ¿no? Yo creo que el término, siempre y cuando un país tenga o trate de tener una relación balanceada con todos los países, obviamente evitaríamos caer en ese problema, ¿no? Por el momento yo no creo que haya ese problema. El Perú está persiguiendo tener relaciones con todo el mundo y si seguimos así, yo creo que evitaríamos cualquier peligro, ¿no? Que implicaría depender mucho de un solo socio comercial. Bueno, dicho sea de paso, o sea, hace 40 años también dependíamos bastante de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos era el mayor inversor en extranjero, el mayor socio comercial, como ahora de China, ¿no? Y claro, alguien podría haber dicho, el Perú es colonia de Estados Unidos, ¿no? Pero como te digo, esas son apreciaciones que
valdrían si efectivamente el Perú no tiene una posición independiente, una posición autónoma, y por lo menos hasta ahora el Perú creo lo ha tenido, esperemos que siga así. Interesante, definitivamente yo pienso que lo mejor es centrarse en los propios intereses y en la estrategia que sea más beneficiosa para nosotros, y esa parece ser la estrategia actual de Perú. Mi invitado fue profesor Carlos Alberto Aquino Rodríguez. Muchas gracias por la conversación. Encantado, Mike.